primer proceso de la digestión, que era mecánica y química. Entonces la química comienza con la formación del bolo alimenticio y que evidentemente ustedes deben conocerlo de memoria, los componentes de las glándulas salivales, los porcentajes de secreción, cantidades, pH, porque bueno, influye dentro de lo que es la formación del proceso alimenticio y adicionalmente puede influir en otras patologías, ¿verdad? Bien. Entonces ustedes recuerdan de que la cantidad de saliva que nosotros producimos en 24 horas es aproximadamente entre 1000 ml a 1500, eso quiere decir 1 litro a 1,5 litros, ¿sí? Por supuesto que recuerden de que en el día ya tenemos una producción mayor que en la noche, por eso es de que todos despiertan con mal aliento, no es por otra cosa, sino que hay una deglución menor. Por lo tanto, entonces no hay una autolimpieza, un autobarrido, no deglute saliva y esa es una de las consecuencias, por supuesto. Pero básicamente la cantidad de saliva que producimos en 24 horas será entre 1 litro a 1,5 litros. De esas tenemos las glándulas mayores y las glándulas menores. Ustedes recordarán que la glándula parótida, ¿sí? A ver si... Vamos a ponerlo todo. ¿Está bien? Esto puede variar un poco, pero en general por ahí van los parámetros, ¿no? O sea, la glándula parótida te da una secreción aproximadamente al 25%. Su secreción será serosa y mucosa, solo mucosa o solo serosa. ¿Ah? Serosa. Y al contener una secreción de tipo serosa, ¿qué contiene? Si yo les preguntara eso, la glándula parótida es una glándula de secreción serosa porque contiene enzimas. ¿Ah? Enzimas. No. A ver, por razón, porque les va mal, después están llorando. Una es serosa y la otra es mucosa. ¿Y esta por qué es serosa? Ya contiene enzimas, dice, pero no, yo estoy buscando la enzima, el nombre de la enzima. ¿Ah? Amilasa. Y entonces, ¿por qué no los avisan a los que no saben? En el examen le quieres soplar, pero acá no. ¿Verdad? Bien, entonces a ver, 25% la glándula parótida y tiene primordialmente una secreción serosa, porque tiene la amilasa salival que va a empezar la digestión química de los almidones. Bien, fíjense que la mayor cantidad de producción de saliva es la submaxilar, 60% en algunos casos. ¿Qué tipo de secreción tiene? ¿Cuál? Serosa y mucosa. Entonces tiene ambas secreciones. Entonces estas son potenciales preguntas. ¿Por qué? Porque son que ustedes los tienen que conocer sí o sí. Glándula parótida 25%, tipo de secreción, ojo, ¿no? Glándula submaxilar 60% aproximadamente, algunos dicen 65, 70%. Secreción mixta, serosa y mucosa, ojo, pregunta de examen, ¿no? Pregunta grande, por ahí puede variar. Sublingual 10% aproximadamente. Secreción serosa, mucosa, mixta. ¿Ah? Mucosa, ¿ves? Listo, ya está. Y el 5% restante, digamos, o un porcentaje menor serán las glándulas, por supuesto, de secreción menores. Recuerdan que han visto unos mucoceles en labio o en la mucosa de revestimiento que hay pequeñas glándulas menores. Entonces, todas ellas al sumarse tienen también un porcentaje. El pH de la saliva, ustedes saben que va entre 6 a 7. Y evidentemente si este pH se altera, debemos saber de que hay mayor incidencia a caries. Ustedes se preguntarán por qué unos tienen mayor incidencia a caries que otros. Particularmente pienso que un componente bien fundamental es la saliva, porque si la saliva tiende a ser un poco más alcalina, entonces contrarresta todos los ácidos que van produciéndose por la actividad microbiana en relación al biofilm o a la biopelícula que se va generando cada vez que nosotros nos alimentamos. Entonces el pH es importante conocerlo y mantenerlo. Histología, ustedes recuerdan, por ejemplo,
de que digamos, la glándula parótida, a través de ese conducto de esteno, que es tejido conectivo, se va ingresando hacia los acinos, o va a ir a conformar todos los acinos. Todo lo que se ve en blanco acá, recordarán, lo han debido ver en histología, es tejido conectivo y va empezando a separar. Entonces, ¿cómo se llama esto? Cada parte de esto. Estroma. No, los acinos son estos pequeñitos de acá, porque cada una de estas invaginaciones del tejido conectivo va a ir hasta el acino, y cada uno de estos se denomina los lóbulos, ¿está bien? Y luego van hacia los acinos. Entonces, obviamente ahí tenemos el estroma y el parénquima, ¿recuerdan eso? ¿Ya? Entonces tenemos vasos sanguíneos que van a irrigar, por supuesto, y una vez que se produzca la secreción se va a ir virtiendo. Más ejemplos. Esto es un poco de histología, no les voy a martirizar un poco más. Ahí nada más recordar un poco de que las glándulas salivares son un tipo de glándulas especiales que son túbulo-alveolares, compuestas, en muchos de los casos mixtas. Entonces se denominan túbulo-alveolares porque presentan esta prolongación en forma de tubo, y esto, ¿sí?, que serían los alveolos. Entonces también tienen esta característica. ¿Cómo se llama este entrelazado que tiene acá? No. Ahí está, no está su nombre acá. Las células en canasta, sí. Que, fíjense esto, ¿recuerdan que la acción de los vasos sanguíneos tiene músculo? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces tiene un poco de contracción, ¿verdad? ¿Sí o no? Se contrae y comprime. Estas células en canasta, básicamente, que cuando ocurre un estímulo, lo que va a hacer, ¿qué es? Presionar al acino para que secretes, ¿sí? Entonces el estímulo sensitivo básicamente es así. Si yo les pongo limón en este momento en la lengua, o les hago pensar en algo ácido, ¿sí?, ¿qué es lo que va a suceder? El sensitivo viaja hacia el sistema nervioso y a través de la vía eferente hacia las células en canasta viene y hacen compresión para que pueda generarse la secreción salival. ¿Está bien? Este tipo de descripción viene que tenemos células de tipo serosas, que pueden ser, en este caso se las describe mixtas. No está bien distribuido con los colores, pero vale el ejemplo. Tendrá células serosas, tendrá células mucosas, ¿sí? Tendrá células intercalares, que son las que van a formar los túbulos. Tendrá las células en canasta, o las que van a producir, y tiene células del conducto estriado básico. Cada una de estas células evidentemente está especializada. Solamente era para recordar un poco histología. Está bien, no vamos a mencionar mucho. Algunas características. Entonces, ¿qué es la saliva? Es un jugo digestivo que durante la masticación se mezcla con los alimentos para formar el bolo alimenticio. Igualmente sirve por el medio de cultivo para microorganismos. No se olviden, hay nichos en algunos lugares por malposición de piezas dentarias y todo eso, y puede funcionar como un caldo de cultivo en realidad, ¿no? Baña la mucosa para que no haya laceraciones. Cuando tenemos una serostomía, que quiere decir una disminución en la cantidad de producción de saliva, muchas veces encontramos lesiones en las mucosas, especialmente en aquellos pacientes donde tienen predisposición a ello, como por ejemplo la diabetes y el síndrome de Sjögren, ¿sí?, que hay disminución en la producción de saliva y disminución de lágrimas en el síndrome de Sjögren, ¿no? Entonces, la saliva tiene función protectora también, adicionalmente, para que las mucosas no se laceren. Dentro de las composiciones, igual vamos a recordarlo, por supuesto 94% es agua, pero aquí es donde se confunden mucho. No saben reconocer componentes orgánicos e inorgánicos, que ahora los vamos a mencionar, que también es importante. Tenemos enzimas, vitaminas, factores de coagulación y factores de crecimiento epitelial, principalmente, ¿no?, para las cicatrizaciones. Bien. Es un líquido incoloro, tiene un pH que ya lo hemos dicho, entre 6 y 7, tiene enzimas, la amilasa salival, la lipasa y la lisocima, que
que es el agente antimicrobiano, ¿sí? No se olviden de la lisocima. Esta parte es la que muchos se confunden, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les menciono que la saliva tiene bicarbonato. ¿Eso es orgánico o inorgánico? Y en el examen se confunden, ¿no? Entonces, por ejemplo, les digo, a ver, mencióname 3 o 4 ejemplos de componentes inorgánicos. Entonces me mencionan otra cosa, cuando los componentes inorgánicos son básicamente los que vamos a ir viendo en este momento. No se confundan. Ahora, ustedes deben comprender que nuestro organismo tiende a producir calcificaciones, por eso hay el cálculo dental y toda la asignatura de periodoncia, que es para analizar ese tipo de biopelícula que luego se va calcificando y se calcifica por los componentes que tenemos en la saliva. ¿Está bien? Fíjense, dentro de los componentes orgánicos, por supuesto hay glucoproteína, ceroalbumina, que es una proteína plasmática, inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, ácido úrico, creatinina, aminoácidos, carbohidratos. En la saliva o en el líquido crevicular, ¿ustedes creen que encontramos hormonas? Hay. Y especialmente en mujeres embarazadas, por ejemplo, que van a tener pacientes mujeres embarazadas y generalmente siempre acuden a consulta porque quieren cuidar, porque ya saben que tienen mucho problema. Uno de los detalles que ustedes deberían considerar es lo siguiente: las mujeres embarazadas a partir del tercer trimestre, especialmente, o en el tercer trimestre de gestación, liberan grandes cantidades de progesterona. ¿Está bien? Esta progesterona se acumula o llega hasta el líquido crevicular o líquido salival. ¿Y qué es lo que causa? Hagamos un ejemplo. 2 mujeres, una embarazada y la otra no. Esta que es mujer embarazada está muy susceptible a las inflamaciones, o sea, promueve la vasodilatación. Eso quiere decir, por ejemplo, si a una mujer embarazada tú le tocas, rápidamente causa inflamación. En cambio, a la que no está embarazada le haces el mismo toque con la misma, digamos, la misma lesión, las reacciones van a ser más normales, podríamos decirlo así. En cambio, la progesterona, que tiene una acción a nivel vascular, va a generar una respuesta más exagerada. Por eso es que encontramos mayor cantidad de inflamaciones o mayor cantidad de problemas a nivel bucal en mujeres embarazadas, que tiene que ver con una de las hormonas que se dispara en el tercer mes de gestación, ¿no? Que hay que considerar. No está acá, pero sí hay hormonas. ¿Está bien? Sí hay hormonas. Especialmente dentro de los componentes inorgánicos, bueno, pues ustedes pueden decir: tiene potasio, tiene bicarbonato, tiene calcio, sodio, fósforo, magnesio, sí. Cualquiera de estos. ¿Está bien? Inorgánico. Tenemos fosfatos también. Entonces, lo que va a hacer todos estos componentes es de que esa biopelícula o ese biofilm, capa por capa, se vaya calcificando. Y su tarea de ustedes para buscar salud gingival y salud bucal, van a tener que hacer los detartrajes o detartrectomía se llama, que es retirar esos cálculos, ¿no? Ya sea con ultrasonido, ya sea de forma manual y todo eso. ¿Sí? Y cada cierto periodo de tiempo debería hacerse eso, porque cada 6 meses va ocurriendo esa calcificación, que es responsabilidad de estos compuestos inorgánicos especialmente. Algunas vitaminas, ustedes recordarán, tenemos la tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico, ácido pantoténico, B12, factores de coagulación también sí hay, factores de crecimiento epitelial también. Por eso es que la cicatrización en la mucosa es muy, muy noble. De hecho, por más chakras que sean al suturar, la encía cicatriza bastante favorable, ¿sí? O sea, tenemos esa gran bendición de que al principio, cuando ustedes están aprendiendo a suturar y no suturan bien, como en piel deja cicatrices, ¿sí o no? Entonces tienen que hacer suturas. Yo me acuerdo cuando suturábamos piel, cuando suturábamos músculo, cuando me tocaba a mí suturar, entonces era más difícil hacer fuera que dentro, ¿no? Más difícil suturar cuero cabelludo, en palma de manos, todo eso. En rostro era reconstruir. En cambio, en cavidad bucal,
las suturas, por ejemplo, los suturas un poco porque es incómodo, como puedes, y siempre trata de cicatrizar bien. Hay mala cicatrización en algunos pacientes, sí, y notan cicatrices que se notan de cirugías que han tenido, sí, pero son menos notorias. Eso tiene que ver gracias a que tiene factores de coagulación y factores de crecimiento epitelial que favorecen, ¿sí?, la cicatrización. El contenido iónico de la saliva tiene que ver con el contenido inorgánico. Ahora, hay dos tipos de secreciones. Ustedes recordarán. ¿Está bien? Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? En estos alveolos donde se produce la secreción, la producción de saliva, será una secreción que va a ser vertida de una forma distinta a la que va a salir de estos ductos, de los conductos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la producción de saliva, se llama secreción primaria, ¿sí?, va a tener un alto contenido de tialina, moco, y el líquido que va a estar en relación a esta primera secreción es muy parecida al líquido extracelular. Y ustedes recordarán, en el líquido extracelular, ¿qué es lo que más tenemos? Sodio. ¿Está bien? También tenemos cloro, potasio y todo eso. Pero fíjense, la primera secreción acá es parecida a la del líquido extracelular, pero en los ductos se tiene que reabsorber el sodio, se tiene que una absorción pasiva de cloro, y tiene que haber una secreción de potasio y secreción de bicarbonato. Ya, entonces esto, ojo, a ver, ¿qué es lo que pasa? La primera saliva que sale tiene alto contenido en sodio y cloro, pero el organismo sabe que no puedes perder sodio y cloro porque todo funciona con esos componentes. ¿Está bien? Entonces lo que tienes que hacer es reabsorberlo y cambiarlo por otros dos productos. ¿Se entiende? Entonces, aquí sale con alto contenido en sodio y cloro, pero luego lo tiene que reabsorber. Y paralelamente, más bien secreta otros dos componentes, que sería potasio y bicarbonato. ¿Se entiende? Entonces hay un cambio. ¿Está bien? Entonces la producción de saliva va en ese sentido. Los porcentajes serán más altos en potasio y en bicarbonato. Por eso aquí dice potasio 30 miliequivalentes por litro, bicarbonato entre 50 y 70 miliequivalentes por litro, y sodio y cloro baja a 15 miliequivalentes por litro. Entonces, esa es la diferencia entre la secreción primaria. Si yo preguntara la secreción primaria y secundaria, ¿cuál es la diferencia? Es que se intercambian las absorciones, ¿no? El sodio y el cloro son reabsorbidos y más bien se secretan potasio y bicarbonato, que van a ser mayor cantidad. Y estas son las cantidades. ¿Está bien? Ojo con eso también. Listo. Ahora, la secreción de saliva varía, porque esta es la secreción, digamos, normal, la producción normal. ¿Les ha pasado que ustedes, cuando consumen algo amargo, inmediatamente tienen una secreción copiosa de saliva? Sí, ¿no ve? A todos nos ha pasado. Y te duele la parótida, ¿verdad? Y te duele, ¿por qué? Porque esas células en canasta comprimen tanto que te causa dolor. Eso es lo que ocurre. Cuando tú te pones algo amargo en la boca y te estimula hasta que te duela, esa producción de saliva es muy rápida e inmediata. El componente de saliva, solamente esto es de referencia, te dice que no es la misma, porque esto es en una secreción normal. Por ejemplo, ahora que yo estoy hablando, ¿sí? Todo el tiempo voy secretando saliva y voy deglutiendo. Pero si yo me causo un estímulo, la secreción ahí va a cambiar. Voy a tener mayor cantidad de sodio y cloro que se está eliminando. Pero ya saben, son momentos nada más, ¿no? En esos periodos de momento donde la secreción es muy rápida, muy abrupta, no le da tiempo a que ocurra este intercambio. Entonces la saliva sale directamente y la composición ahí varía. Solo es un dato, nada más. ¿Está bien? ¿Cuáles son las funciones de la saliva? Ya sabemos, ayuda a formar el bolo alimenticio, sirve como solvente para que las moléculas estimulen a los botones gustativos, por supuesto que sí, para que podamos sentir
todos los sabores, preserva los tejidos bucales. ¿Por qué? Porque mientras yo voy hablando, mientras más lubricado está, menos lesión o laceraciones va a ocurrir. Facilita los movimientos, por supuesto que sí, y ejerce una acción antibacteriana. Ahora, ¿cómo ejerce esa función antibacteriana o función de defensa? Ubican la autoclisis, ¿verdad? ¿Sí? La autoclisis también recibe otro nombre, se llama autobarrido. Cada vez que ustedes comen y no se lavan los dientes, lo que hacemos nosotros es un autobarrido con la acción muscular, ¿sí o no? Todo el tiempo estás limpiando los dientes con la lengua, con los labios, le haces todo lo que tenga que ver con eso, pero sí o no, es una realidad, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿A quién no le ocurre? Bien, a todo eso se le llama autobarrido o autoclisis. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y también lo tienen que entender para explicarles a sus pacientes. Ese autobarrido ocurre durante el día, no durante la noche. Por eso es que despertan con mal aliento, ¿no? ¿Sí o no? Porque ese autobarrido no existe en la noche cuando duermes, ¿verdad? Ocurre en el día. Entonces, la cantidad de saliva estará relacionado con el autobarrido, la autoclisis que se llama. Y para la función antibacteriana, la lisozima es la más importante. El ion tiocianato también es importante. ¿Por qué? Porque ayuda a destruir la pared bacteriana para poder degradarlas mucho más fácil, ¿no? Entonces, el autobarrido es una acción de defensa, una acción de autolimpieza, y las dos enzimas más importantes serán la lisozima y el ion tiocianato, que ayuda a atacar bacterias y a favorecer la destrucción de las mismas. Y por supuesto, si recordarán más antes, habíamos visto que habían dos tipos de inmunoglobulinas. ¿Cuáles eran? A y G. A y G. Entonces tenemos esos dos más. Las vías de entrada, ustedes ya lo saben, que era los estímulos condicionados también, ¿no? Entonces tenemos una vía de entrada sensitiva y otra vía a través de los núcleos salivales que vienen a un ganglio, por supuesto, a un ganglio preganglionar se le llama, porque aquí hay una neurona de relevo que viene a la información y va a generar la secreción de saliva. Pero la parte más importante de todo esto, de saber la vía de entrada o la vía de salida, es la regulación. ¿Sí? Esto es lo que ocurre. La regulación de la secreción de saliva obviamente tiene un componente parasimpático. Esto, recuérdenlo, el sistema parasimpático casi siempre va a ser excitador y el simpático va a ser inhibidor. En muchos casos el simpático tiene una acción dual, que quiere decir que puede inhibir, pero que también puede excitar un poco. Entonces, la secreción de estimulación de saliva viene a través del parasimpático, ¿está bien? Y la inhibición. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que haya mayor aumento en la secreción salival? El miedo, el estrés y obviamente los alimentos que tienen que ver con los ácidos amargos y todo eso. ¿Sí? ¿Quién va a causar, por ejemplo, la vasodilatación? ¿Por qué? Porque esos vasos sanguíneos, esas células en canasta, que son los vasos sanguíneos que están alrededor de los alveolos de las glándulas, son los que le van a dotar. Entonces, ¿cuándo va a disminuir? Cuando hay deshidratación. Si una persona está deshidratada, alguna vez, no sé si han visto, les hacen esto, ¿no? En la piel, ¿ven? Y ven cómo esto vuelve. De algunos pacientes que tienen deshidratación, no vuelve de forma lenta, tarda en volver, ¿no? Entonces eso quiere decir que uno está deshidratado. La deshidratación obviamente va a disminuir la cantidad de saliva. La edad avanzada, fíjense, a medida que vamos avanzando en edad también puede disminuir. En el sueño, por supuesto que baja, ¿no? Los encargados son los núcleos salivales superiores, que son la vía
eferente para salir. Entonces, lo que causa vasodilatación y alta secreción de saliva van a ser estos dos componentes, la calicreína y la bradicinina. Son los dos componentes bien importantes que van a causar. Entonces, ojo, miren, la calicreína y la bradicinina son los componentes que van a causar vasodilatación para que haya una alta secreción acuosa. Acá puede ser de baja o alta osmolaridad y baja concentración proteica, pero lo más importante es saber que estos dos componentes son los que van a causar la vasodilatación para que haya una secreción copiosa de saliva. ¿Está bien? Por el contrario, el sistema simpático que tiende a inhibir, entonces el ganglio cervical superior es el que va a llevar este neurotransmisor o este estímulo, y lo que va a causar es vasoconstricción. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a haber? Mayor cantidad de producción de amilasa, la secreción de pequeñas cantidades de saliva acuosa, baja osmolaridad y bajo contenido, o mejor dicho, alto contenido proteico. Ahora, hay fármacos que pueden estimular la secreción o que pueden inhibir la secreción. La atropina, por ejemplo, es uno de los fármacos que disminuye la secreción copiosa, ¿no? En algunos pacientes. Pero hay muy poco paciente que viene y te dice, quiero regular mi cantidad de saliva. Yo solamente he escuchado de un paciente que quería regular su control de saliva y lo estaban tratando un poco con atropina, ¿no? Las dos alteraciones que tienen que ver con la cantidad de saliva, a eso me refería. Hay algunos que tienen una salivación mucho más copiosa y otros que por el contrario van a tener serostomía. Las dos principales, digamos, son diabetes, que sí o sí van a tener pacientes diabéticos, y a veces tienen ulceraciones en boca porque hay baja cantidad en la producción de saliva. Se dice que los componentes lisos, por ejemplo, como todo lo que sea liso, digamos una canica, te pones en boca, eso al movimiento va a causar de que tú tengas una secreción copiosa de saliva. En cambio, los elementos rugosos o ásperos tienden a disminuir la secreción de saliva. Medicamentos, decíamos, para la cialorrea, la atropina. ¿Está bien? Bien. Vamos a describir entonces, una vez que se produce el bolo alimenticio con la saliva y todo eso, tiene que pasar al tubo digestivo. Este tubo digestivo, ustedes recordarán, tiene el lumen o la luz de este tubo digestivo, y hacia la parte externa vamos a ir describiendo un poco, recordando cómo están compuestos sus capas. Por supuesto, acá tenemos la capa mucosa, que está revestida por un epitelio, se denomina también lámina propia lo que está adentro, que sería el tejido conectivo, y la muscularis mucosa. Entonces tiene un epitelio, tiene tejido conectivo y tiene una muscularis mucosa. Esta capa es bien importante, ¿por qué? Porque acá encontramos a las glándulas de secreción. Como ustedes podrán recordar si se han llevado en la anatomía, tenemos las glándulas de secreción. Posteriormente tenemos la submucosa, ¿sí? Una capa submucosa. Y luego tenemos la muscular, donde tenemos el músculo circular y el músculo longitudinal. Si ustedes se fijan bien, ¿sí?, en la mayor parte del tubo digestivo tenemos dos tipos de músculos. Unos que están en sentido longitudinal, quiere decir al tubo digestivo, y otros que están en sentido circular. Y eso lo vamos a ver después en una imagen. Por supuesto, estos dos, el diseño está realizado para lo siguiente. Este tubo digestivo tiene dos tipos de movimientos. Movimientos de segmentación y movimientos peristálticos, que son los circulares uno y los longitudinales actuarán de una forma. Ahora vamos a ir viendo un poco más. Luego tenemos la capa serosa, que es una areolar de tejido conectivo, ¿sí?, y que también tiene un epitelio, y luego tenemos el mesenterio que comenta. En esta capa de acá, la muscularis mucosae, ustedes van a
encontrar también la inervación. Fíjense, de los dos plexos, ¿no? El de Auerbach y el de Meissner, que ahora vamos a ir describiendo un poco. Ahí, lo vamos a poner todo. Esto de ayuda es bien sencillo. Fíjense esto, a mí me interesa de este tubo digestivo tal vez saber el control nervioso primero, porque va a haber un control hormonal, pero vamos viendo el control nervioso. Fíjense esto. Este de acá, fíjense, es el músculo longitudinal, que como este es un corte en este sentido, que divide al cuerpo en una mitad inferior y una superior, y este tubo está dividido, entonces encontramos a las células musculares como estos círculos. Y luego tenemos al otro músculo, que sería este, que sería el circular. Ahora, fíjense el diseño. Entre el músculo circular y el músculo longitudinal, ¿qué plexo nervioso está? A ver, está ahí. Plexo de mente. Este sería. Ya. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si el plexo mientérico está entre el músculo circular y entre el músculo longitudinal, ¿qué acción tiene? Motilidad. ¿Sí o no? ¿Verdad? O sea, si la inervación está en el diseño entre el músculo circular y el músculo longitudinal, ¿qué función tendrá esa inervación del plexo mientérico? Es motor. ¿Está bien? O sea, ¿qué te da? Control de la motilidad. O sea, ondas de segmentación, ondas peristálticas, ese movimiento del tubo digestivo. ¿Está bien? Ahora fíjense este otro. El plexo de Meissner está más cerca de la capa mucosa, donde se encuentran las glándulas. ¿Qué estímulo secreta? ¿Qué estímulo brindará? De secreción, ¿verdad? Listo. Entonces ahí se confunden muchas veces. Lo único que tú tienes que pensar es en quién se encuentra entre estos dos músculos. El plexo mientérico, también denominado de Auerbach. Entonces ese tiene control de motilidad. Si yo te pregunto, el nervio de Auerbach que se encuentra entre el músculo circular y el longitudinal brinda estímulos motrices de motilidad, digamos, la respuesta que se parezca más, ¿sí o no? ¿Y qué nervio o qué plexo nervioso te da estímulos para la secreción de la mucosa? El plexo de Meissner. Listo, ya está. Entonces acá tendremos las glándulas mucosas, las glándulas submucosas, como pueden fijarse. Estas más próximas a la luz del tubo digestivo y estas están en la lámina más embajo. Entonces esa básicamente es la diferencia. En algunas partes del tubo digestivo, como en el estómago, se aumenta una tercera capa muscular, pero eso vamos a verlo después. Entonces, por lo tanto, el plexo mientérico o de Auerbach, entonces, te da aumento en la contracción tónica de la pared intestinal, te da aumento en la intensidad de las contracciones rítmicas, aumento en la frecuencia del ritmo de contracción, aumento en la velocidad de contracción de las ondas excitatorias. Todo es motilidad, ¿verdad? Entonces, las cadenas lineales de las neuronas vendrán por un lado y por el otro. Si ustedes ven esa imagen, ¿cuál es el plexo de Auerbach? Si yo les pongo esa imagen en el examen y le digo, ponga el nombre del plexo. ¿Te entiendes? No responde. O sea, ese dibujo. ¿Cuál es? Lo primero que tienen que ver es qué es esto. Músculo. ¿Qué es esto? ¿La mucosa? Es epitelio. Y es mucosa, entonces. Lo primero que tienes que ver es eso. Este es epitelio. Es la mucosa.
Entonces, ¿este flexo qué es? Eso de El de Meissner. ¿Y este? El de Auerbach. ¿Por qué? Porque tendría que estar más fuerte, ¿sí o no? Entonces ahí es por razonamiento nada más. ¿Está bien? Y obviamente este está porque acá tenemos sensibilidad, por eso es que te duele. ¿Sí? Bueno, viaja lo sensitivo y luego viene la respuesta. Bueno, esto lo vamos a ver entonces en la próxima clase. Vamos a completar todo esto.